Bienvenidos a Activa tu Bienestar, un programa pensado desde Antena 4 para tratar diversos temas de salud que nos competen a todos como comunidad. Hoy hablaremos de sexualidad responsable, derechos sexuales y reproductivos. Para tratar este tema nos acompaña Miguel Ángel Gallego. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Cuéntanos un poquito de ti, de tu carrera. Por supuesto, Sara, yo soy Miguel, tengo 24 años, soy médico general egresado de la Universidad CES en el 2023, hace muy poco realmente. No soy de Medellín, nací en un pueblo, me desplacé a estudiar. Digamos que todo se dio de muy buena manera. Pude graduarme y una vez me gradué, siempre nosotros pasamos por una rifa para el servicio social obligatorio. En la rifa me gané la amnistía y pude mandar la hoja de vida a Jardín. Inicié labores el 7-8 de febrero de este año y bueno, acá llevamos ya 10 mesecitos muy contentos pues en el ambiente laboral y el pueblo como tal. Qué bueno, ¿cómo te has sentido en Jardín? No, Jardín es un pueblo que tiene encanto, la gente, la arquitectura, el ambiente, los sitios turísticos, los restaurantes, la tranquilidad, ¿no? Es un pueblo encantador. Realmente es una bonita experiencia. Bueno, bienvenido siempre. Muchas gracias. Bueno, entremos en tema. Miguel, ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos y por qué son importantes para la salud pública? Bueno, los derechos sexuales y reproductivos son derechos mundialmente reconocidos que lo que buscan es, valga la redundancia, reconocer y amparar, digamos, la libertad y la autonomía de cada persona para decidir en cuanto a su sexualidad y a su reproducción, ¿cierto? Nos podríamos detener en muchos derechos. En el derecho a decidir mi pareja sexual, cuándo iniciar mi vida sexual, el derecho a tener relaciones sexuales consensuadas, y en cuanto a lo reproductivo, a tener o no hijos, a planificar e incluso en Colombia específicamente a acceder a lo que llamamos interrupción voluntaria del embarazo, tema que vamos a tocar pues más adelante. Entonces digamos que esto es lo que buscan estos derechos como tal. Importantes para la salud pública, digamos, lo podríamos ver desde varios aspectos. Lo más grande, creería yo, es que podríamos prevenir embarazos no deseados. Eso tiene un gran impacto en la sociedad y también la prevención de enfermedades. Y por el otro lado, que me parece muy importante el tema, es la salud mental, ¿cierto? Digamos que sería una forma de mantener o buscar una buena salud mental en las personas. Obviamente todo esto de los derechos sexuales y reproductivos va muy ligado a un tema de mucho auge en los últimos años, que es la equidad de género. Y digamos que lo que busca también es eliminar esa discriminación, siempre pues como en pro de esa equidad de género. Y bueno, utilizan como muchos términos que siguen siendo muy desconocidos para todos, para nombrar como las diferentes tendencias. Claro, digamos que nosotros biológicamente hablamos de sexo definido por los genitales masculinos o femeninos, entonces hablamos de sexo masculino o sexo femenino, pero digamos que hay otro término importantísimo y que digamos que ha cogido, como lo mencioné, mucho auge en los últimos años, y es el género, ¿cierto? Entonces del género salen un montón de términos pues que creo que se nos sale un poquito del caso, pero que es importante reconocer, sobre todo porque eso, digamos, esos términos permiten que las personas como tal tengan esa propia autonomía y esa libertad que les dan los mismos derechos sexuales y reproductivos de identificarse como ellos deseen, ¿cierto? Entonces sí es importante, creo que no tenemos que detenernos pues en hablar de todos los términos, pero sobre todo la gran diferencia es entre sexo, que hablamos de masculino y femenino por biología, y género, que ya es un montón de términos de acuerdo con la inclinación de cada persona como tal. Bueno, ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual, ETS, y cómo se pueden prevenir? Bueno, eso es una pregunta importante. Las enfermedades de transmisión sexual, como su nombre lo indica, son enfermedades que se adquieren por medio del contacto sexual, ¿cierto? Puede ser vaginal, puede ser anal, puede ser oral. Son generadas por los 4 microorganismos que nos genera
cualquier otra enfermedad, que son las bacterias, los virus, hongos o parásitos. Y son enfermedades que, si bien las conocemos como de transmisión sexual, y pues me imagino que por el nombre nos vamos siempre a imaginar y a dirigir a los genitales, son enfermedades que pueden tener una afectación orgánica, ¿cierto? Mencionando de pronto, como para ahondar, las principales enfermedades conocidas, tenemos el VIH, que lo conocemos típicamente como el SIDA. La diferencia es que el SIDA es una enfermedad, es una etapa muy avanzada del VIH, donde ya hay una gran afectación sistémica. Tenemos la sífilis, la blenorragia o gonorrea, que realmente se llama la gonorrea, es una enfermedad que da por una bacteria que se llama Neisseria gonorrea. Y bueno, tenemos otras como la clamidia, como la tricomoniasis, el papiloma, que es súper importante, y de hecho en nuestro esquema de vacunación colombiano, el plan de vacunación, hay una profilaxis para las mujeres a cierta edad, desde los 9 años. La hepatitis B es otra enfermedad. Son muchas enfermedades, y lo que les digo, no solo afectan los órganos sexuales, sino que tienen una afectación sistémica. Y dentro de todo esto, digamos que también podemos aclarar ciertos mitos que ahorita vamos a hablar. Pero la única manera de prevenir una enfermedad de transmisión sexual, bueno, la única no, las únicas 2 maneras o las más efectivas son o la abstinencia, no tener relaciones sexuales ni contacto sexual, o el uso de preservativos. El preservativo es el único método de planificación, porque es un método de planificación que protege contra las enfermedades sexuales, ¿cierto? Ningún otro método de los que vamos a hablar ahorita protege contra ninguna enfermedad sexual, diferente a la abstinencia, ¿cierto? Entonces, abstinencia o preservativos. Y digamos que dentro de todo esto, pues también hay que hablar de una vida sexual responsable, ¿cierto? Entonces, saber quién es mi pareja sexual, tener la responsabilidad de tamizarme, es decir, hacerme los exámenes que me permiten determinar si tengo o no la enfermedad, notificarlo en caso de que lo tenga, porque si yo no lo notifico y sigo teniendo relaciones sexuales, voy a contagiar a las demás personas, ¿cierto? Entonces, digamos que la prevención viene desde disminuir el contacto, tener un contacto sexual seguro, pero también la educación a las personas, ¿cierto? Buscando la tamización, que tamización es, en términos coloquiales, hacer el examen para ver si tengo la enfermedad, y digamos la notificación. Y bueno, así en general en estos últimos meses, bueno, en el tiempo que llevas acá, ¿cómo has visto el índice de esas enfermedades acá en Jardín? Bueno, yo llevo 10 meses. En 10 meses no diagnosticados en la institución, pero que hemos tenido en la institución y que hemos remitido, recuerdo que sí hemos diagnosticado VIH y también sífilis. No son casos muy comunes, muy prevalentes de todos los días, ¿no? Pero sí los hemos diagnosticado. Sin embargo, pues a nivel Antioquia y Colombia, el VIH ha cogido una fuerza impresionante y digamos que se está volviendo una enfermedad. Si bien lo ha sido desde que se diagnosticó por allá en 1983, cada vez ha sido una enfermedad de mayor carga económica y una carga grandísima pues para la salud pública. Bueno, entonces, para prevenir, abstinencia o planificación. Pues con realmente, sí, claro, realmente lo ideal es que no sea abstinencia, ¿cierto? La sexualidad es algo muy natural, muy fisiológico y que todos deberían experimentar. La cosa es que debería vivirse con responsabilidad. Entonces, pues la abstinencia es el mejor método para evitar embarazos, para evitar enfermedades, pero digamos que en el contexto en que tengamos una vida sexual responsable, lo mejor es el condón, ¿cierto? Es el único método de planificación que nos protege, el condón. Es como vivir, hay que vivir y bueno, en algún momento vamos a morirnos, pero no podemos dejar de vivir. Exacto, la responsabilidad ante todo. Bueno, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos más efectivos y qué diferencias existen con los métodos anticonceptivos de emergencia? ¿En qué casos se recomienda uno u otro? Perfecto, bueno, acá diferenciamos dos cosas. El método anticonceptivo común, bueno, creo que la palabra no es común. El método anticonceptivo no de emergencia es el método que elige cada mujer de acuerdo con la asesoría que nosotros le damos y la decisión de ella, porque al final la decisión es de cada mujer, de con qué quiere, ya sea regular su periodo menstrual o evitar un embarazo, ¿cierto? Que son los dos objetivos de la planificación o anticoncepción. El método de emergencia es cuando hay una relación sexual, ¿cierto? Hay un coito, hay una eyaculación o hay una relación sexual sin protección
y la mujer además no estaba planificando, o sea, tiene riesgo de quedar en embarazo y no hay protección con condón. Entonces, ¿qué busca al final el método anticonceptivo de emergencia? Evitar un embarazo. Listo. Vamos a dividirlos pues como a hablar a grandes rasgos de cada uno. Dentro de los métodos anticonceptivos podríamos hablar de métodos muy efectivos a poco efectivos, ¿cierto? Los más efectivos que tenemos son el dispositivo intrauterino, como la T, que también puede liberar hormonas, y el implante subdérmico, que es lo que típicamente conocemos como Yadel, ¿cierto? Que es el que ponen acá en el brazo. Duran mucho tiempo, 5 años, 7 años, incluso la T de cobre dura hasta 10 años, y la ventaja es que son muy efectivos. Un ejemplo grande, si yo cojo 100 mujeres en un año que están planificando con el implante subdérmico o el DIU, y de esas 100 mujeres, ni una mujer alcanza a estar en embarazo, ¿cierto? O sea, tendría que coger varios grupitos de 100 mujeres para que alguna quede en embarazo mientras planifica con este método. Bueno, y dentro de los métodos más efectivos está pues la abstinencia y la cirugía, ¿cierto? Vamos bajando a métodos menos efectivos, los anticonceptivos orales combinados. 7 de cada 100 mujeres pueden quedar en embarazo más o menos, igual que con la inyección mensual. El problema de estos métodos es que necesitan adherencia. ¿Qué es la adherencia? Que la persona esté juiciosa o aplicándose la inyección o tomándose las pastillas. Y es muy fácil que a uno se le olvide una pastilla, pues. Entonces eso también lo puede hacer menos efectivo. Y tenemos ya otros métodos como el anillo vaginal, como el método del ritmo, que ya son muy poco efectivos. Y pues, por supuesto que lo ideal es siempre como buscar, planificar con un método que evite el embarazo, ¿cierto? Ahora, aclaro pues que pueden haber métodos que se elijan para controlar el periodo menstrual, no solo para el embarazo, y por eso nosotros siempre en nuestra asesoría lo que hacemos es preguntarle a la persona directamente cuál es el objetivo para la planificación. O sea, ¿usted quiere evitar quedar en embarazo o usted quiere controlar su periodo menstrual? En cuanto a los métodos de emergencia, entonces son esos métodos que lo que van a hacer es que en un contacto sexual no protegido quedemos en embarazo. Recordemos que no van a evitar enfermedades de transmisión sexual, solo no quedar en embarazo. Dentro de ellos tenemos la pastilla del día después, ¿cierto? Que son pastillas con un medicamento llamado levonorgestrel, es una alta carga hormonal, que lo que hace es generar efectos dentro de la cavidad uterina para que no avance el espermatozoide. Estas pastillas idealmente deberían consumirse inmediatamente hasta las 72 horas. Digamos que entre más tiempo nos demoremos, menos efectividad tienen, o sea, más riesgo de quedar en embarazo. Después de las 72 horas y hasta los 5 días, el método de elección es la T de cobre, que es el dispositivo intrauterino. Entonces, el dispositivo intrauterino no nos sirve como método de anticoncepción común, pero también como método de anticoncepción de emergencia. Acá yo quiero hacer una aclaración importante en cuanto a la anticoncepción. Pues digamos que no es directamente con los anticonceptivos, pero, y lo he vivido socialmente, digamos que todavía hay mucho control y muchos tabú en las familias para la anticoncepción y la sexualidad. Entonces todavía los padres prohíben mucho a sus hijos la anticoncepción, ¿cierto? Digamos que si tuviéramos una mente un poquito más abierta y de más responsabilidad, sabiendo yo que mi hija empezó vida sexual activa, yo preferiría decirle no va a planificar y no tenga vida sexual activa, porque igual es algo natural que va a seguir haciendo. Entonces me parece importante aclarar que la planificación en Colombia es legal a partir de los 10 años. O sea, uno puede empezar a planificar a partir de los 10 años. Pero entre los 10 y los 14 años tiene que haber un consentimiento de un adulto responsable. Es decir, si tienes 12 años, quieres planificar, puedes ir con tu acudiente y te pueden brindar un método anticonceptivo. A partir de los 14 años, eso me parece muy importante, no necesitan ningún aval por un adulto responsable. Es decir, que a partir de los 14 años las mujeres tienen la autonomía de decidir planificar y nosotros como médicos tenemos la responsabilidad de brindarle el método anticonceptivo aunque vaya sin un padre.
Entonces eso me parece muy importante porque pueden haber niñas en el municipio de 15 o 16 años que tengan vida sexual, que no lo puedan hablar con los padres porque a veces es un tema de difícil acceso, y quieran planificar y no lo hagan porque los padres se lo prohíben. Pues ya saben que si tienen más de 14 años pueden asistir al hospital, pueden pedir una cita de anticoncepción y no necesitan el aval de los padres o de un adulto responsable. Bueno, me quedó una duda con este método de emergencia. Me dijiste que evita que el espermatozoide avance, o sea que no hay fecundación. Exactamente, eso es lo que busca, efectivamente. Digamos que para que un bebé nazca tiene que haber una célula que contacte con otra, ¿cierto? Lo que evita estos métodos anticonceptivos de emergencia es que, sobre todo de la pastilla del día después, es que el espermatozoide no llegue al óvulo, entonces no se junten las células y no se forme un bebé. Exacto. Y lo otro, las contraindicaciones de estos métodos, que me parece importante, como que no se tomen a la ligera. Bueno, ese es un tema complejo, ¿cierto? Son contraindicaciones muy específicas. Por ejemplo, no sé, antecedente personal o familiar de cáncer de mama con mutaciones genéticas específicas, por ejemplo el BRCA1 o BRCA2, pues que eso ya es algo muy médico. También hay que cogerlo con pinzas y buscar asesoría médica en los pacientes que tengan antecedentes de trombosis en las piernas o antecedentes de enfermedades, de alteraciones de la coagulación, o sea, problemas en la sangre que generen que se formen trombitos, que hayan tenido infartos previos. Digamos que lo ideal es que eso es muy raro, sobre todo en pacientes jóvenes, que son los que, bueno, en pacientes con vida sexual activa, que son los que van a usarlo, pero en caso de que haya una enfermedad de base y quieran usar el método, lo ideal es que busquen asesoría médica, digamos que para que se guíe el consumo del medicamento de manera más personalizada. Bueno, Miguel, ¿cuáles son los mitos más comunes sobre la salud sexual y reproductiva que seguimos escuchando y cómo podemos desmentirlos? Bueno, voy a sacar mi celular que yo anoté algunos mitos, pues. Claro que sí. Buscando que no se me olvidara. Hablando de cómo desmentirlos, digamos que lo más efectivo es la educación, ¿cierto? Es la educación, y yo creo que la educación no solo médica, sino que también la educación en los colegios y por qué no en algún momento en las casas, ¿cierto? Tradición oral. Yo definiría todos estos mitos en tradición oral, y no solo pasa en la salud sexual y reproductiva, sino en todo. Esta semana me llegó una señora y me dijo: no me seguí tomando este medicamento porque una vecina me dijo que ustedes nos están dando muchos medicamentos para matarnos. Ay, huepucha. Otra me dijo: yo no me volví a tomar este medicamento porque me dijeron que esto es malo para el riñón, ¿cierto? Entonces yo me pongo a pensar, bueno, por supuesto que nosotros estudiamos 6 años y nos quedamos las pestañas buscando tener un criterio objetivo para poder brindarle un tratamiento adecuado a las personas. Entonces todo eso se reduce a tradición oral. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues eliminar esa tradición oral como educación desde la casa, desde los colegios. Mitos grandes: la infertilidad por la planificación. Entonces muchas personas creen que si planifican van a quedar infértiles, ¿cierto? Mito completamente falso. Si yo estoy planificando, quiero quedar en embarazo, dejo de planificar, me retiro del dispositivo y voy a quedar en embarazo completamente. Si soy infértil, no es por el método anticonceptivo. Hay algo más detrás que hay que estudiarlo. Listo, ese es el primero. Si no se eyacula dentro de la vagina, no hay riesgo de embarazo. Falso también. El semen como tal no solo embaraza, el líquido seminal, el líquido preseminal, que es el que lubrica, también tiene espermatozoides en su contenido, entonces también puede generar un embarazo. Por eso es que, digamos, el evitar eyacular en la cavidad vaginal no va a evitar un embarazo. Listo. Bueno, el uso de preservativos interfiere en la sensación o reduce el placer durante el acto sexual. Me parece muy complejo, eso sí no lo puedo definir, eso es muy subjetivo, es una sensación de cada quien. Podría ser muy personal. Exacto, sí. Eso sí, pues me parece que más que un mito es una experiencia muy personal. Bueno, estos me parecen muy importantes. El aumento del peso por los anticonceptivos, digamos que eso ya está estudiado, se ha visto que algunos pueden experimentar un aumento en el peso, otros pueden experimentar una disminución. Digamos que se le asocia principalmente a la ansiedad, ¿cierto? Muchas personas
liberan su ansiedad comiendo. Entonces el método por el cambio hormonal puede generar algo de ansiedad y la persona va y lo libera comiendo y entonces puede aumentar de peso. Algunos otros estudios han mostrado que el aumento ligero de peso puede ser por una retención de líquidos, ¿cierto? Pero digamos que eso no está completamente asegurado, entonces obviamente yo no te puedo predecir como médico cómo se va a comportar tu cuerpo con el método hormonal, pero sí te puedo decir que no es el método hormonal per se el que te está generando un aumento del peso. También es algo muy personal, o sea, cada persona tiene que claro, probar a ver cómo se acomoda. Digamos que la respuesta de cada organismo a los medicamentos es completamente diferente, ¿cierto? Esta me parece muy importante. Si no hay síntomas, no hay infección de transmisión sexual, hay enfermedades completamente silenciosas, hay enfermedades que no se manifiestan después de, 2, 3 meses, hay enfermedades incluso que pueden permanecer silenciosas 5 años. Por eso la importancia de la educación y la tamización. Es decir, si yo tengo vida sexual activa, yo debería tamizarme. Normalmente se dice, prueba de VIH una vez en el año. Ojalá tuviéramos la costumbre de, si cambiamos de pareja sexual, poder tamizarnos. De cada año, si tenemos la misma pareja sexual, pues tamizarnos, ¿cierto? ¿Buscando qué? Buscando yo detectar una enfermedad que está en mí, poder tratarla a tiempo, pero también evitar contagiar a alguien más. ¿Qué más importante? Bueno, el coito anal es completamente seguro si se usa protección. Realmente no, realmente pues digamos que el coito anal predispone a que hayan desgarros en la mucosa anal y digamos toda esa exposición de la mucosa y de sangre puede predisponer a que haya un mayor riesgo de transmisión de enfermedades. Bueno, hay un mito que me parece muy importante y es el de no menstruar. Hay muchos métodos anticonceptivos que pueden llevar a la no menstruación. Nosotros lo llamamos amenorrea en términos médicos, son 90 días sin menstruación. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo explico siempre así. El útero es una camita que crece durante el mes pensando en que la mujer va a tener un bebé. Cuando llega al final del mes, el útero que dice, no hay una camita, entonces elimino lo que está ahí. Entonces, realmente eso depende de las hormonas, ¿cierto? Para que se forme la camita tienen que haber picos hormonales. Si no hay picos hormonales, no se forma la camita, o sea que no hay nada que botar. El útero permanece al mismo nivel. Entonces no se va a acumular sangre, la sangre no se va a ir para otra parte, no le va a dar cáncer, absolutamente nada. No menstruar por un método anticonceptivo no es malo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque me parece que es un mito que muy prevalente y sí. Las mujeres dejan de escoger ese método de planificación por no menstruar. Bueno, yo creo que esos son como los principales mitos que podríamos eliminar. Bueno, vamos con algo que también podría pensarte que es un mito. La interrupción voluntaria del embarazo hace parte de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, es un tema complejo. Sí. Es un tema ético complejo, médico complejo. Por supuesto que es un derecho, ¿cierto? En Colombia está avalado desde el 2006 por la sentencia C355 bajo unas causales, ¿cierto? Ya vamos a hablar de ella. Pero a partir del 2022 se legalizó completamente. Entonces es un derecho a decidir. No continuar un embarazo. Digamos que acá hay un tema ético muy grande y es la mujer para ser mamá tiene que dejar de ser mujer y se convierte en madre, ¿cierto? Son papeles muy diferentes. Y lo otro es cuando un ser humano se convierte en ser humano. Es decir, si es una célula ya es ser humano o el ser humano lo define la cultura y lo define la autonomía, el lenguaje, la interacción con los demás, ¿cierto? Entonces es un tema complejo. En general, por supuesto que la interrupción voluntaria del embarazo, que como su nombre lo indica es parar ese embarazo de manera voluntaria por medio de un manejo médico, es un derecho. Y es un derecho al que todas las mujeres tienen posibilidad de acceder hasta las 24 semanas del embarazo. Eso es muy importante. Hasta las 24 semanas más 6 días del embarazo lo puede hacer cualquiera. A partir de las 24 semanas más 6 días, la interrupción voluntaria del embarazo solo puede hacerse bajo 3 grandes causales. Que se esté afectando la salud materna, que sea producto de una violación el embarazo o que haya una malformación fetal que haga que el feto
valga la redundancia, no sea viable, es decir, el riesgo de muerte durante el parto o al nacer o en los siguientes días es muy alto, o incluso que puedan nacer muerto, que es lo que llamamos un mortinato. Entonces, a partir de las 25 semanas o más, pueden acceder al aborto a la interrupción voluntaria del embarazo, a partir, según esas 3 causales, pero antes de ese tiempo cualquiera podría acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Miguel, se nos fue el tiempo en un momentico. Nada, perfecto. Entonces, como para cerrar, ¿cómo se puede generar mayor conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos en nuestra comunidad? Y de pronto, ¿alguna sugerencia, algún consejo, algo que quieras decirnos para cerrar? Bueno, yo todo lo reduciría en la educación, ¿cierto? Entonces, primero invitaría a los padres a que sean conscientes de que la sexualidad es un tema completamente natural, entonces que tienen que abrirse a hablarlo con los hijos. Eso es súper importante, ¿cierto? Tienen que darles la confianza y digamos que para poder hablarles de eso también se tienen que educar. Entonces yo creo que es primero la apertura de los padres y segundo la educación desde la casa, como acabo de mencionar, pero también desde los colegios y desde el hospital. Entonces también invito, además de los padres, a los hijos y a las hijas sobre todo, a que sean conscientes de que pueden acceder a este tipo de información y asesoría en el hospital. Entonces que en cualquier momento que necesiten o quieran empezar a planificar o tengan dudas o tengan una relación sexual sin protección, se acerquen al hospital. Una relación sexual no consensuada, súper importante, no duden en ir a urgencias porque pues, se considera, eso es ilegal, eso es una... es un proceso que requiere una activación de un código que llamamos código fucsia porque pues tiene implicaciones legales para la persona, ¿cierto? Entonces no, la educación en general desde la casa, desde el colegio, desde el hospital y la apertura de los padres a hablar del tema y poder educar a los hijos y brindarles oportunidades para que evitemos enfermedades, para que evitemos embarazos no deseados. ¿Y cómo has visto la apertura aquí en Jardín en cuanto a este tema sexual que sigue siendo tan tabú? La verdad no he tenido mucho la oportunidad de evidenciarlo. Lo que he podido ver, pues he visto sí padres acompañando a los hijos al ingreso a planificación familiar y pues, lo he visto como un punto positivo, pero no podría hablar como de un sondeo en general porque no lo he podido complejo. vivir y no he hecho ese sondeo. Pues. Ay, bueno, Miguel, muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Muchas gracias a todos los televidentes que están conectados con nuestra programación. Recuerden que si desean que tratemos algún tema específico en este programa, pueden hacérnoslo saber a través de nuestras redes sociales, de nuestro correo electrónico y nos vemos en una próxima emisión.